pregunta que va a surgir seguramente hoy para conversar, porque el libro Veneno presenta una realidad bastante terrible. Entonces, bueno, un poco cómo surge Veneno. Guille y yo somos investigadores, nos conocimos en una marcha contra Monsanto. Los dos veníamos trabajando el tema de agronegocios de distintos lugares, de distintas disciplinas. Guille tiene además una larga historia de militancia. Y surgió la invitación de concretar esas investigaciones en un libro, pero además Veneno tiene una investigación, además de ese bagaje que traíamos, es una investigación que hicimos de forma particular para el libro. Hicimos distintas investigaciones a distintos funcionarios, hicimos investigaciones a Antonio Aracre, entrevistas a Antonio Aracre, no sé si lo ubican, ex CEO Singenta, que también fue funcionario del gobierno de Alberto Fernández. Estuvo bastante ausente de las cámaras y ahora volvió a las cámaras, a los programas de televisión. Panelistas ahora, exactamente. Estuvimos entrevistando también a Meche Méndez, no sé si lo ubican, del Hospital Garrahan, una enfermera que trabaja en cuidados paliativos del Hospital Garrahan. Voy a correr esto así. Entrevistamos a personas que vienen manifestándose y denunciando el daño que provocan los venenos, gente de Exaltación de la Cruz, de Exaltación Salud, en fin, hicimos una serie de entrevistas y en ese caminar apareció, ya veníamos pensando al veneno no solo como una sustancia química que enferma, que daña, sino también como una política, ¿no? Y más allá de pensarla como una sustancia, una política. Y en este sentido pensar qué forma de vida y de muerte nos está proponiendo la política del veneno. Y de eso se trata el libro. El libro se despliega en 10 capítulos, hay imágenes, porque empieza con una imagen cero que es la publicidad de YPF. YPF es una empresa que comercializa venenos agrotóxicos, una empresa semiestatal, una empresa a la cual quisimos ir a entrevistar a alguien y nunca nos respondió ningún mensaje, ningún tipo de correo, hemos mandado por todos los medios posibles, nada, silencio. Y a partir de esa imagen, que es una publicidad de YPF, hay unas imágenes, se va bajando esto, lo sostengo, no hay problema, imágenes que van interviniendo esa imagen cero de la publicidad de YPF de acuerdo a lo que va diciendo cada capítulo. Entonces tomamos 10 dimensiones que la política del veneno pensamos que trastorna, que altera, y voy a enumerar un poquito cuáles son esas 10 dimensiones, cuáles son esos 10 capítulos, y luego hablará un poquito Villa, y la idea es después intercambiar. El primer capítulo trata de cómo el veneno destruye los territorios. ¿En qué sentido? ¿Qué es un territorio? Bueno, ahí damos algunas definiciones, a partir también de las entrevistas que hemos hecho, y pensar el territorio como un modo de habitar, ¿no? Como un espacio donde hay historia, experiencias, identidades, raíces, no un espacio vacío. Justamente el espacio vacío, ese no lugar, según un antropólogo, ¿no? Esta idea de no lugar, de un espacio sin historia, sin raíces, sin identidades, es lo que provoca, lo que produce la política del veneno. Si hay algo que necesita esta política del veneno, que estamos hablando del agronegocio, ¿no? Es espacios vacíos para producir commodities, ¿no? Espacios vacíos para producir cosas que valen. O sea, el espacio es pensado en función del lucro únicamente. Se convierte en un sustrato solo para eso. Y así avanzamos por distintos capítulos. Todos los capítulos tienen que ver y se van complementando desde ya. El segundo capítulo trata sobre cómo el veneno destruye comunidades. Las comunidades le son obstáculos al veneno, en realidad es eso lo que ocurre, porque en cuanto hay lazos, ¿no? Sé que se fortalecen, hay diálogos, hay resistencia, bueno, ahí el veneno, la política del veneno no puede. La política del veneno además es una política que se apropia, que acapara los comunes, los bienes comunes. El agua está contaminada, toda el agua está contaminada, la lluvia cae contaminada con veneno, el aire que respiramos tiene veneno, los ríos tienen veneno, la tierra tiene veneno. Es decir, no nos dejan los comunes, no hay posibilidad de no estar envenenado. Es durísimo decirlo así, y lo decimos así porque es así, y cuando aparecen los análisis
Bueno, acá hicieron análisis del agua, nos contaban y aparecen las sustancias. Y en cada análisis que se hace, siempre realizados por las comunidades, porque muy pocas veces, y ahora vamos a llegar al capítulo del Estado, no hay política pública, ¿no? que enfrente, que tome la rienda de esta situación y haga algo. Siempre son las comunidades, bueno, siempre aparecen venenos en los platos de la comida, en los cuerpos. Otra de las consecuencias de la política del veneno es la homogeneización. Bueno, el monocultivo es la imagen del homogéneo, pero también podemos pensar en lo que comemos, qué variedad de alimentos, podemos tener alimentos también, después podemos hablar si qué es un alimento, si lo que viene, que llamamos alimentos, viene con veneno, ¿no? Pero ahí en el libro aparecen algunos datos, hay una cifra que aparece que es del 75% de nuestra alimentación se basa en arroz, trigo y maíz. 75%, nada, homogéneo. El cuarto capítulo, y por ahí acá estaría bueno detenernos un poco más, es el que habla sobre el Estado. ¿Qué Estado tenemos? Es un Estado que aparecen muchas palabras para caracterizar este Estado. Es el promotor de la política del veneno. Estamos hablando de una política pública, entonces el Estado es central en esta política pública. Hemos ido, les decía, a distintas oficinas de funcionarios, a distintas oficinas estatales. Estuvimos en el SENASA, voy a empezar por ahí porque es el lugar donde aprueban estas sustancias que luego son echadas, derramadas en distintos territorios. En el SENASA hay una confianza plena en lo que presentan las empresas, ¿no? Las empresas para probar los venenos. Bueno, acá debe haber gente que sabe, ingenieros agrónomos o personas que saben cómo se aprueban estas sustancias. Se presentan distintos estudios al SENASA, a una oficina del SENASA. El SENASA es un organismo muy amplio, está la Dirección de Agroquímicos y Biológicos del SENASA, que se encarga de evaluar estos papeles que presentan las propias empresas con los criterios que muchas veces están definidos por las propias empresas. También está la Organización de la Salud interviniendo, es amplio el tema. Pero en los comités de expertos están los expertos de las propias empresas, presentan sus propios informes, que son confidenciales, ¿no? Porque está todo el tema del secreto comercial, por lo tanto no tenemos ahí posibilidad de ver qué dan esos resultados. Pero bueno, en el SENASA, podríamos confiar en el SENASA. El tema es que el SENASA explicita una confianza ciega en las empresas. Dice, ¿cómo, por ejemplo, Bayer va a hacer todo mal si tiene todo para hacerlo bien? ¿No? Y hay una confianza plena en las empresas y una desconfianza en las comunidades que denuncian, porque aparece eso también. Cuando aparece la denuncia de la comunidad, bueno, hay que ver, bueno, tráeme la prueba, ¿no? Aparece eso, y muchas veces cuando aparece la prueba es desestimada con distintos argumentos. Entonces estuvimos en el SENASA y que nos atendieron muchísimas veces. Fuimos muchas veces a preguntar muchas cosas, mandamos correos con preguntas y siempre nos atendieron. Así que bueno, eso hay que reconocerlo también. Pero aparece esto, ¿no? Además, bueno, además de que se presentan estos estudios, que son papeles, se supone que las empresas presentan también las muestras y si el SENASA considera necesario también tiene la posibilidad de evaluar las sustancias. Pero en general es sellar papeles, porque además está todo, hay una explicación que dan estas personas del SENASA que dicen, bueno, ya bien, ya están usados en Estados Unidos, en Brasil, listo, en Argentina no tendremos por qué no aprobar estas sustancias. Argentina, por otro lado, o sea, está este discurso de que esto es así internacionalmente, que se repite en SENASA, pero Argentina usa venenos que no se usan en nuestros países. Hay como más de 130 venenos que usamos en Argentina y no se usan en otros países. Este libro, Veneno, cuando comenzamos a pensar en el libro, encontramos un informe realizado, pedido del Ministerio de Ambiente de aquel entonces, que habla sobre la atracina, que es un herbicida que está asociado al cáncer de mama, y en Argentina se usa. Es el tercer veneno más usado en Argentina. Es decir, internacionalmente es así. No es tan así porque la atracina está prohibida en 37 países. Bueno. Y además, bueno, después podríamos entrar en consideraciones técnicas. Los venenos se aprueban de a uno, apruebo el glifosato, apruebo, no sé, la atracina, y luego son usados en forma combinada. Por lo tanto, ¿qué sucede con esos venenos cuando se combinan además con todas las sustancias que hay en el ambiente? Eso no está contemplado, ¿no? Cuando se aprueban los venenos.
Bueno, eso por parte del SENASA, después podemos seguir. Cuando fuimos al Ministerio de Salud, en el Ministerio de Salud niegan que haya un problema con los venenos. Bueno, en todo caso, están siendo mal usados. Si hay algún problema de salud asociado con los venenos, es que aparece todo el discurso del buen uso, mal uso, las buenas prácticas asociadas a los venenos. En el Ministerio de Salud nos decían que estudiar este tipo de cosas es perder el tiempo, ¿no? Porque en realidad hay otros problemas más acuciantes, como por ejemplo la intoxicación con monóxido de carbono, etc. Ese tipo, textual, eriza la piel, pero aparecían esas respuestas. Ya les dije, YPF no nos atendió, sí nos atendieron en el Ministerio de Ambiente, y las respuestas que aparecían es, bueno, ambiente no puede hacer mucho porque ambiente llega después de agricultura y ya este tema de los agrotóxicos está asociado a la agricultura porque Argentina es granero del mundo, ¿no? Tenemos una historia que hace que este tema quede del lado, no hay injerencia del Ministerio de Salud ni de Ambiente. Cuando hablábamos con algunas personas de las comunidades, el Estado aparece reprimiendo, el Estado aparece judicializando, ¿no? También deteniendo arbitrariamente. Hay muchas formas en las que aparece el Estado avanzando con esta política del veneno. El capítulo 5 del libro es el que trata sobre contaminar, la política del veneno como una política inherentemente contaminante. Ya dijimos, está todo lleno de veneno. Cuando uno agarra cualquier estudio realizado por cualquier científico contratado o llamado por las comunidades, aparece que está todo contaminado. Y bueno, el discurso también dijimos de parte de quienes promueven la política del veneno es, bueno, si está todo contaminado es porque lo están usando mal. Y ya dijimos que si, por ejemplo, no se contempla la sinergia de los venenos cuando son utilizados, entonces es una mentira la buena práctica, porque hay algo que no está contemplado, que es qué pasa cuando esto se mezcla en el ambiente, por ejemplo, por decir una de las cosas. Y por otro lado, el discurso de las buenas prácticas o el de responsabilizar al usuario, ¿no? O sea, la responsabilidad de todo un sistema recae en un usuario individual, ¿no? Hay que castigar a ese señor que usó mal. Bueno, también después lo podríamos discutir un poco más. El capítulo siguiente, que es el sexto, habla de la política del veneno como una política que desiguala, que genera desigualdad. Si hay algo que ha pasado durante todos estos años, el libro se concentra en los últimos años, ¿no? Desde el 96, que se aprueba la primera soja transgénica en Argentina, la soja RR, resistente al glifosato, durante el gobierno de Carlos Menem, con Felipe Solá firmando el expediente que no tuvo traducción. Bueno, ustedes deben saber cómo ha sido ese episodio. Nos concentramos en estos últimos años y cómo ha ido avanzando el agronegocio y cómo ha ido avanzando junto con el agronegocio la desigualdad, ¿no? Porque hoy los índices de pobreza que tenemos, o incluso cuando uno agarra censos agropecuarios, ve cómo el uso y la tenencia de la tierra se ha concentrado formidablemente. El capítulo siguiente es el capítulo que habla sobre la dependencia, ¿no? La política del veneno como una política de generar dependencias. Dependemos de que nos compren los commodities, las hojas, los maíz, ahora, bueno, el trigo último que fue aprobado, el trigo transgénico, único país donde tenemos el mérito de haber aprobado un trigo transgénico, que es, ya lo deben saber, resistente a la sequía y al glufosinato de amonio, que es un veneno más tóxico que el glifosato. Se supone que el glifosato no es tan tóxico, ¿no? Pareciera que, bueno, después también podemos charlar a eso, pero bueno, es más tóxico que el glifosato y dependíamos de que lo comprara alguien para que pudiera ser cultivado. Por suerte alguien nos compra y ya tenemos trigo transgénico y estamos consumiéndolo sin saberlo, o sea, no tenemos posibilidad de saber si lo que comemos tiene o no trigo transgénico. Porque cuando se aprueba un transgénico, hay una serie de evaluaciones que se realizan. Está la cuestión agronómica, está la cuestión de la ingesta y está la cuestión comercial, ¿no? Si ese transgénico no va a ser comprado por alguien, no se aprueba. Es decir, acá hay una dependencia muy grande. Y además, bueno, aparece todo el discurso de
de una soberanía vinculada a la obtención de divisas, ¿no? Hay ahí una cuestión de, bueno, destruyamos todo para tener las divisas que nos van a hacer soberanos, porque es eso más o menos. Pues si en Argentina no hay dólares, todo estalla. Eso lo dijo así textual, y lo dijo textual Antonio Aracre, pero bueno, es un discurso que se repite en todos los funcionarios, ¿no? En general. Después, la discusión es qué se hace con esos dólares que entran con el agronegocio. Otro de los capítulos, el siguiente, es el que habla sobre la política del veneno como una política que no se pregunta ni por el pasado, no existe la pregunta por el pasado. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿No? Es como si fuera una cosa del destino, de una fatalidad que nos ocurre porque sí, ¿no? No está esa reconstrucción histórica. Y tampoco se pregunta por el futuro, porque la verdad es que ¿qué le estamos legando a las futuras generaciones si todo está envenenado, si hay desigualdad, si hay, ahora vamos a ver, pero hay poblaciones que son corridas, ¿no? Territorios de sacrificio. Esto de no considerar el futuro lo podemos ver para volver al tema de cómo se aprueban los venenos. No se hacen sobre los formulados, sobre los venenos que tienen la sustancia activa, digamos, y los otros componentes que forman todo el veneno, no se hacen estudios de toxicidad crónica. ¿Por qué no se hacen? No sé, pero no se hacen. Se hace sí sobre la aguda. Pero bueno, eso entonces está hablando de que no hay una idea de qué va a pasar, ¿no? O estudios intergeneracionales. No los hay. Y bueno, eso da cuenta de que no se contempla a largo plazo. Es todo ahora, es todo hoy. Ganancia hoy. El capítulo 9 habla sobre la política del veneno como una política demográfica. Más del 90% de la población de Argentina vivimos en ciudades, con todo lo que eso acarrea en términos de calidad de vida, de hacinamiento, de desarraigo, ¿no? Porque las poblaciones son corridas porque necesito el campito de soja. Estuvimos hace unos años en Alcorta, acá en Santa Fe, y hablábamos con un sojero del pueblo y nos decía que él a sus trabajadores los había sacado del campo y los había llevado al pueblo porque no era saludable vivir en el campo. Es decir, pero acá hay una cuestión hasta de ser dueño de la vida de las personas, ¿no? Pero había una cuestión de benevolencia, porque en realidad estaba pensando en que no fueran afectados, pero a la vez de manejo, de mover fichas como si fueran fichas las personas. Bueno, esto también, ayer estuvimos en Venado Tuerto, lo dijo a su manera, el ex ministro de Ciencia, Lino Barañao. ¿Se acuerdan de Lino Barañao? Que duró mucho, estuvo con Cristina, estuvo con Macri, cuando existía el Ministerio de Ciencia. Fue el primer ministro de Ciencia de Argentina. Decía Lino Barañao en alguna entrevista que tuvimos que no es digno, ¿no? defendiendo el agronegocio, no es digno colectar, ¿no? Con la mano, a nadie le gusta hacer eso, y entonces ese campesino que ahora es corrido y ya no va a colectar de esa forma, no se da cuenta de que con las divisas que entran gracias al agronegocio se le va a poner un criadero de pacú. Eso lo decía un funcionario defendiendo el agronegocio. De nuevo, ¿no? Una cuestión que parece ridícula y es textual, eso es lo que decía. El manejo de la vida de las personas y pensar que todo es divisas que entran y organizo de esa forma la vida de las personas. Bueno, eso no sé si está en veneno. Me acordé ayer cuando hablábamos de esta cuestión demográfica de ordenamiento territorial y que hay personas que están tomando decisiones sobre la vida de las personas. El capítulo 10, perdón, ya llegamos al final. Es el capítulo que habla justamente sobre el veneno enferma, el veneno mata. Es el capítulo que tiene testimonios de personas que saben que tienen venenos en sangre, o sea, lo saben. Todos tenemos seguramente, pero esas personas tienen la certeza, tienen el estudio realizado. Y ahí está el testimonio de estas personas. Y hay una carta de esta enfermera que nombré antes, de Meche Méndez, que escribe, que por ahí la leyeron. Escribe a Antonella, que es una niña de 16 años que murió de cáncer de huesos. Antonella vivía en
Corrientes, al lado de unas tomateras, murió por un cáncer provocado por los agrotóxicos, y ya le había muerto una hermanito, Kili, hacía unos años, por la misma razón, y este año murió la mamá de los nenes, María Eugenia Sánchez. ¿Ya? Es realmente desgarrador y da cuenta de lo que es la política del veneno. ¿Sí? Y llegado a este punto, siempre aparece la pregunta, bueno, ¿y ahora qué? Y la verdad es que si hablamos del veneno como política, quizás la buena noticia es que al ser política, esto es algo que decía Guille, que lo bueno es que se puede cambiar, ¿no? Si no fue siempre así, puede ser de otra manera. Digamos, bueno, acá le voy a pasar el micrófono a Guille. Lo saco. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Gracias por la invitación, gracias a las compañeras que nos han mimado tanto, gracias a la librería, hermoso lugar, gracias a Mario, que igual se fue antes de escuchar Veneno, pero nos regaló su música y preciosa, así que voy a ser breve, porque tengo, y junto con Pau tenemos muchas ganas de escuchar, y yo arrojo la siguiente pregunta, que es, ¿por qué están acá un domingo 22 de diciembre a la tarde? Digo, yo creo que hay algo detrás de la presencia de ustedes acá. Después puedo contar, de hecho voy a decir por qué estamos con Pau acá. Pero hay algo que tiene que ser respondido, Yo voy a arrancar con algo autorreferente, arranqué con los temas socioambientales en el 2002. Estudiaba biología, había ya pasado el 2001, la crisis del 2001, esos niveles de pobreza, yo estaba movilizado, había estado en el centro de estudiantes, muy vinculado con problemas de derechos humanos, y escuché hablar por primera vez, por fuera de la facultad, de la soja. Me había estudiado, la había entendido, la había comprendido, pero escuché que la soja transgénica quizás no nos iba a traer todos los beneficios que nos prometían. Hace 22 años de eso, y de hecho cierro los ojos, y creo que hoy andamos con 79 transgénicos. No sé si habrán aprobado el número 80. Digo, pasó un tiempo, pasó una cantidad de transgénicos. Y entonces recordaba y digo, bueno, ¿qué escuchaba yo en el 2002? ¿Qué escuché en el 2002? Y escuché promesas sociales de que íbamos a estar mejor, promesas ambientales de que se iba a usar menor cantidad de veneno. Yo me acuerdo que eran las cuestiones claves. Digo, básicamente la promesa era, se va a resolver el problema del hambre a nivel mundial, se van a usar menor cantidad de agrotóxicos por los paquetes tecnológicos. Promesas productivas, Argentina, potencia, un país que ya se había conformado en torno a la producción agrícola, producía todavía más. Y promesas sanitarias. Bueno, los daños asociados a formas de producción se iban a minimizar. A 22 años, y quizás como una respuesta inicial a por qué intuyo que ustedes están acá, quizás esas promesas no se cumplieron. Quizás en algún lugar tenemos que partir reconociendo que ni en términos sociales, ni en términos ambientales, ni en términos sanitarios, ni en términos productivos, las cosas salieron como las imaginamos. Y acá no tanto para repartir dedos y para señalar, porque en lo personal desconfío de la grieta, desconfío profundamente de la grieta, y por eso, con Pau, no es que respondemos a un partido político, sino más bien sentimos que habrá que empezar reconociendo que las cosas no salieron como las pensamos. Y en este sentido hago una apoyatura de cosas que marcó Pau, pero enumero, enlisto, digo,
¿Cuánto estamos hablando de la pobreza en Argentina? 50, 53, 60, tenemos que festejar 53% de pobreza, son números, pero impactantes. Argentina multiplicó por 10 la pobreza en 50 años. Les invito a que busquen un país en el mundo que haya multiplicado por 10 en 50 años. ¿Qué nos pasó? Nos golpeó un meteorito, porque después, insisto, podemos señalar, un partido responsabiliza al otro. Entiendo acá que hay personas, legisladores y compañía, al cual agradecemos la presencia, pero digo, habrá que entender qué pasó para no seguir hundiendo. Y en lo personal, 53% o 55% me parecen números absolutamente obscenos. Habrá que entender por qué Argentina tiene ya casi el 95% de las personas viviendo en grandes ciudades. Un país vaciado. Vaciado, por supuesto no vacío, porque soy biólogo y me encanta la naturaleza, pero es un país vaciado de personas, vaciado de comunidades. Es muy impactante moverse en el país. Es muy impactante porque no hay personas. Realmente no hay personas. No hay personas tampoco trabajando el campo. No hay personas trabajando el campo. Desigualdad social. No, yo realmente acabo de decir algo políticamente incorrecto por donde se lo mire, pero realmente no creo que en Argentina el problema sea únicamente la pobreza. Yo creo que también el problema es la riqueza. Hay sectores que tienen demasiado. Hay sectores que tienen demasiado. Y yo sé que esto cae antipático, pero lo que hemos visto en Argentina en los últimos 50 años es una transferencia de recursos fabulosa de una parte de la población a otra. En términos productivos, no les voy a decir a ustedes, es la primera vez que estoy en Rufino, maravilloso, me parece hermoso. Ayer disfrutábamos y hoy con Pau de venado tuerto, hermoso, pero Argentina ha perdido muchísima de su diversidad productiva. Lo que nos hemos transformado es básicamente un país que festeja toneladas de exportación de un puñado de productos, Pau decía, garantizados por ciertos consumidores a nivel mundial. Hacemos así para que China nos siga comprando la soja transgénica y eso parece que garantiza todo. La verdad es que hoy Argentina no tiene en lo más mínimo la posibilidad de ser soberano en términos alimentarios. No podemos, porque un pibe no come soja, trigo, algodón. No es eso alimento. Alimento es otra cosa. Entonces, hay que pensar ahí qué pasó y dónde aparecieron las banderas de la soberanía. Alguien levantará la mano y va a decir, ¿y cómo hacemos con el dólar? Y cómo... No sé, yo lo que sé es por qué empecé a preocuparme con estos temas y es quizás, como decía Mario en la letra de Víctor Heredia, que, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuándo fue que soñábamos un país distinto y nos hemos transformado en algo que, insisto, hoy por hoy se dedica a alimentar a los chanchos de China? Y habrá que hacerse cargo de qué significa eso. Y que hoy los pibes y pibas de la mayor parte, ¿cuánto? 2/3 se calcula, no comen todos los días y lo que comen, perdonen, no es comida. Iba a decir que era una mierda, pero no lo dije, así que dije no es comida. Y ¿qué pasa con la cuestión ambiental? Que es donde uno de los aspectos que yo más me dedico y trato de comprender, que es cualquier estudio. Después podemos decir no le cree, por qué no le cree. Cualquier estudio de cualquier comunidad, en toda la parte central del país, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, más o menos da entre 6 y 25 agrotóxicos promedio. Si a mí me preguntan, como biólogo, habiendo estudiado cuestiones de toxicología, ¿qué genera eso en términos ambientales? La primera respuesta es no se sabe. Lo que se sabe es que es una bomba, pero los estudios toxicológicos incluyen 3 en general. 25 agrotóxicos, no se sabe. Eso seguro que no es bueno. Y eso no es que yo lo inventé, digo, el Ministerio de Ambiente hace un informe sobre atracina y termina aclarando, y la atracina está reventando el ambiente, el glifosato está generando problemas. Hablaba recién con una compañera apicultora. En el 2013 Europa declara la moratoria de los insecticidas de tipo neonicotinoides. SENASA se apura, 2013. Y no estaba Milei. Lo aclaro para que quede claro que los problemas que estamos hablando son previos. A mis ojos se agravan con la llegada del gobierno nacional actual, lo cual es un problema, pero también honestidad intelectual. Estos problemas venían de antes y se mantuvieron también con el gobierno de Macri. Por eso digo,
que quizás habrá que repensar el tema de la grieta. Habrá que repensar el tema de la grieta. Y decía, 2013, Europa declara la moratoria respecto a los usos de insecticidas de tipo neonicotinoides. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que un insecticida producido por Bayer en Alemania, que es uno donde yo con Pau más estudiamos, en su propio territorio Bayer no lo podía vender. ¿Qué hace Senasa? Se apura a decir un comunicado. ¿Saben qué decía el comunicado? Argentina lo sigue vendiendo, tranquilos, y consideramos que los europeos son malos científicos. Europa declara la suspensión total de estos insecticidas, salvo para casos muy puntuales, en el 2018-2019. Básicamente preocupado por la situación de las abejas, por la producción de miel, pero también porque la abeja es un polinizador importantísimo, fundamental para la producción de alimentos y fundamental para la producción de ciertos cultivos. ¿Qué hace Argentina? Confirma esta decisión. Confirma esta decisión. Inclusive con algunos antecedentes, como por ejemplo cuando la Sociedad Argentina de Apicultores dice, miren que perdimos la mitad de las colmenas en 20 años, el ministro de Agricultura en el año 2017 le dice, Asada, se van a tener que adecuar porque el modelo no va a cambiar. Y el modelo no cambió. Y puedo seguir hablando de contaminación química, puedo hablar de desmonte, Argentina entre los principales países del mundo desmontados, el impenetrable chaqueño está tercera región del mundo en términos porcentuales desmontada en los últimos 20, 25 años, tercera del mundo. Y cualquiera que comprende sabe que eso, junto con el incendio del Amazonas, tuvo mucho que ver con la sequía histórica del río Paraná, que no fue una tragedia, que fue la consecuencia esperada de un conjunto de prácticas pensadas, habilitadas, concedidas. Y puedo seguir pensando en los incendios en nuestro país, o hay alguna duda con un incendio, que en general son intencionales, complicidad judicial, por supuesto, habrá que hablar también de la justicia, pero que algo se incendia con mucha más facilidad cuando está enfermo, cuando está débil. Y nuestra naturaleza está enferma y está débil. ¿Y saben qué? Lo saben mucho mejor que yo ustedes. Lo saben muchísimo mejor que yo. Por eso estamos acá. Porque intuimos que algo no salió como tenía que salir. Y el último que anotaba, problemas sanitarios. Las últimas 36 horas con Pau se nos acercó gente de muy diverso orden. Y nos dijo cosas, las siguientes frases, Mi tío le diagnosticaron ELA. No saben la cantidad de pibes con autismo que conocemos. En tal barrio no saben la cantidad de personas diagnosticadas con cáncer. No saben la cantidad de gente que antes estaba sana y ahora está enferma. Ustedes no saben que antes yo podía comer harina y ya no puedo comer porque tengo problemas intestinales. Estoy seguro que todo lo que estoy contando conocen gente. Y yo también conozco gente, y este es uno de los motivos por el cual Veneno, por ejemplo, se lo dediqué a mi mamá, que tuvo 4 tumores de cáncer de mama, que es una de las consecuencias, por ejemplo, de la atracina. Y porque quiero y porque no me resigno a aceptar que eso sea natural. Pau habló de las instituciones. No me voy a detener ahí, sí plantear algo. Las instituciones en grupos aparece la gente, la comunidad, aparecen las grandes corporaciones, y no tan grandes, empresas pequeñas. Aparecen órganos estatales que este año se han cuestionado tanto. Yo voy a defender la importancia de que el Estado argentino haga el control, porque estamos hablando de políticas públicas. Pero también quiero reconocer que el problema no empezó en diciembre del año pasado. Senasa, por ejemplo, en una de las entrevistas, le preguntamos, ¿ustedes reciben la queja de las comunidades? Y el funcionario responsable de la parte agroquímico agrotóxico dice, sí, claro, recibimos. ¿Y qué hacen? ¿Cómo la reciben? Le pregunta Pau, y dicen por email. ¿Y qué hacen con esos emails? Se los mandamos a las empresas, dice el responsable de agroquímicos agrotóxicos, entrevista del 2022. Entonces, necesitamos pensar al Estado argentino. No que se disuelva,
necesitamos pensarlo, que sea a favor de nuestro bienestar. Y también, por supuesto, productores. Son clave los productores. Son clave. El otro día en una entrevista para la TV de Venado Tuerto dije algo y lo ratifico. Acá hay grandes ganadores de este modelo en estos 22 años. Este discurso claramente no va a los Grobo, o a Hugo Sigman, o a Huergo, responsable de la sección rural del Grupo Clarín, uno de los grandes ganadores del Tribu HB4. Ni tampoco va a Syngenta, a Cargill y a una gran cantidad, o a Bayer Monsanto de corporaciones, pero sí va a los pequeños productores. Necesitamos también reconocer que los pequeños productores han sido una de las grandes víctimas de este modelo. Y cuando no desaparecieron, terminaron abrazando un modelo que los termina perjudicando de manera directa o indirecta. Porque ¿saben qué? Desde que vinimos a esta región nos alertaron, no tomen agua de la canilla. Y claro que tiene arsénico. Pero hay alguna duda que ese arsénico está interactuando con químicos, nos mostraron de dónde están sacando el agua. Y sabemos que ese productor pequeño, cuando llega la tarde, la noche, junto con su familia, tiene que tomar agua de ahí. Entonces, necesitamos que la política pública aparezca moldeada de otra manera, para beneficiar al pequeño productor, para beneficiar a la comunidad, para un Estado al servicio del bienestar social, ambiental, en beneficio de nuestra salud colectiva y en beneficio de la justicia social. Últimas dos cositas. ¿Qué podemos hacer? Primero, responder por qué estamos acá. Y quizás reconocer que estamos en un problema enorme. Argentina ha pasado a ser un país tremendamente desigual, devastado, que no produce alimento para que se pueda consumir, y que si hoy nos dicen cómo ajustan su deseo a nuestro país, no sabemos qué hacer. No sabemos. Salvo este ofrecimiento que nos dan algunos sectores del arco político, que es mátense. Naturalicen que hay un hombre durmiendo en la esquina de su casa. Y yo en lo personal me niego a naturalizar eso. Después, reconocer que eso, que es un problema, se puede cambiar. Por eso Pau marcaba lo de la política del veneno. Podemos producir de otra manera. ¿Quién dijo que Argentina tiene que producir con agrotóxicos? A esta escala. Argentina, por habitante, es la mayor consumidora de agrotóxicos del mundo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que podemos naturalizar lo que dio el estudio de Sprint? Que Argentina, el INTA, se bajó en diciembre del año pasado. ¿Que saben qué es lo que tiene mayor cantidad de agrotóxicos hoy en nuestro país? Los alimentos. ¿Cuándo fue eso? Después, insisto, yo en lo personal, y creo que Pau escribe, rechazar dicotomías falsas, esto es una salida colectiva, necesitamos involucrarnos todos los actores. A mí en lo personal las elecciones me parecen, si no ponen estos temas en discusión, me parecen temas secundarios. Respeto muchísimo a la gente que hace una vida política partidaria, pero estos temas tienen que estar en discusión, y no están. Después reconocer algo que va a sonar paradojal, porque dije que el problema era urgente, pero la solución no es inmediata, no es un juego de palabras. Vamos a necesitar tiempo. ¿De dónde sacamos agua sana en nuestro país? Si no llueven agrotóxicos. Si yo, que tengo una huertita en la terraza de mi casa, porque vivo en Paternal, en Buenos Aires, cuando riego mis plantas las estoy fumigando. ¿Cómo hago? Y miren que yo no estoy en contra, pero yo sé que las estoy fumigando. Bueno, necesitamos tiempo. Salud. La complejidad que tiene la salud. La alimentación sana para un pibe o una piba en nuestro país. Salud cuidada. El Ministerio de Salud desconoce que los agrotóxicos sean un problema. Argentina no tiene una historia clínica ambiental buena. Argentina prácticamente no tiene datos sólidos estatalmente respecto a todo lo que hablamos. Bueno, vamos a tener que... Eso lleva tiempo, eso lleva inversión. Pero eso lleva, insisto, un reconocimiento colectivo. Y junto con eso, necesitamos conectar con nuestras necesidades, que no son tener mucho dinero, perdonen, son salud, alimentación, vivienda, transporte y un cuidado colectivo respecto a las condiciones de vida. Y no mucho más. Y todo, evidentemente, en un ambiente
sano, porque nadie es sano si vive en un ambiente enfermo. Y nadie individualmente es sano si vive en una comunidad enferma. Y después necesitamos tiempo. Necesitamos pensar en el futuro. En serio. Estamos acá porque sabemos perfectamente que no tenemos ni idea lo que va a ser Argentina en 5 años. Cierro con esto. Agradecemos de nuevo. Necesitamos involucrar con un país, con un continente, pero con un país. Necesitamos involucrarnos con una región, a nivel regional. Todos los procesos que señalamos ocurren a nivel regional, nunca a escala local, nunca a escala pequeña. Y en particular, insisto, la alegría de poder escuchar y poder hablar con ustedes a la hora de que por ahí ahora en un ratito nos digan, por ejemplo, qué imaginan respecto a Rufino, respecto a Santa Fe y respecto al país. Muchísimas gracias.